Google revela su algoritmo. En el episodio de hoy voy a leerte una nueva noticia en la que básicamente la Unión Europea obliga a Google a revelar su algoritmo. Muy buenas y bienvenido al podcast SEO para Google. Soy Borja Girón y cada miércoles aprenderás todo lo necesario para salir en las primeras posiciones de Google y generar más visitas y ventas. Recuerda unirte a la comunidad de emprendedores desde borjagirón.com/comunidad. Y así podrás acceder a las sesiones de Mastermind cada lunes conmigo y con el resto de emprendedores. Accederás a el podcast secreto, a los retos y a las categorías dentro del grupo de Telegram en las que hablamos sobre Instagram, YouTube, SEO, redes sociales, finanzas, criptomonedas, salud, inteligencia artificial, marketing, podcasting, productividad y todo lo necesario para hacer crecer tu negocio. Y ahora sí, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Comenzamos. Pero antes de empezar, dos recomendaciones, una por parte de Ahrefs, y es que podrás detectar fallos de tu web, revisar enlaces entrantes y salientes, realizar un análisis de palabras clave, analizar a la competencia y configurar alertas. Solo tienes que entrar en borjagirón.com/Ahrefs y empezar a usar la que posiblemente sea la mejor herramienta de SEO gratuita del mercado. Recuerda, borjagirón.com/Ahrefs. Así podrás subir posiciones en Google. Te dejo el enlace en la descripción. Y por otra parte, el mejor hosting va al mejor precio, que para mí es Hostinger, y es donde tengo todas mis webs y dominios, casi 40, para crear tu web, blog o tienda online al mejor precio. Además, te explico cómo comprar el hosting, el dominio, cómo hacer la migración y cómo instalar WordPress desde el link que te dejo en la descripción. Además, con ese gran descuento directamente accesible desde borjagirón.com/Hostinger. La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, la DSA. Te voy a leer algunos puntos que he detectado que realmente pueden afectar de forma muy directa a lo que viene siendo el posicionamiento en Google. Y veremos al final de leerte esta noticia las implicaciones que esto puede tener. Porque obviamente si se filtra el algoritmo, como veremos a continuación, si sabemos exactamente cómo funciona, si la Unión Europea obliga a Google a cambiar ciertos comportamientos, podemos aprovecharnos y, por otra parte, tendremos que tener cuidado con los resultados actuales. Así que vamos a empezar a leer estos puntos que, bajo mi punto de vista, son los más importantes. Vamos a ello. A estos gigantes se les exigirá, por ejemplo, que informen de manera clara por qué recomiendan cierta información a determinados usuarios. También, esto quiere decir que si te preguntan algo, van a tener que poner un símbolo seguramente con una I de información y vas a saber exactamente por qué te lo preguntan, por qué muestran algo en particular. Esto lo viene haciendo Instagram desde hace tiempo, cuando en la sección del buscador, porque esto también afecta a grandes empresas como Instagram, redes sociales, otros buscadores como Bing, etc., te muestran en la sección de explorar en el buscador de Instagram por qué te muestra algunas publicaciones. Y te pone, esto es porque has dado like a tal, esto es porque sigues a tal cuenta, esto es porque lo que sea. Entonces es importante tener en cuenta esto porque lo va a tener que hacer Google también en sus resultados. Si haces una búsqueda, te va a decir esto se muestra porque has hecho tal búsqueda previa. Esto se muestra porque has tenido tal búsqueda o alguien te ha escrito en Gmail, o si es el caso de Facebook, porque alguien te ha mandado este WhatsApp o porque has hablado de ello y hemos detectado que has hablado mucho sobre nuevos micrófonos para podcast y te hemos grabado. Bueno, no sé si lo llegarán a decir esto, pero tienen la obligación próximamente de ofrecer esta información. También deberán poner en funcionamiento una herramienta sencilla mediante la cual alerten a las personas sobre contenidos ilegales y tomar medidas más contundentes para contrarrestar la desinformación. Esto básicamente van a poder o van a ofrecer
un botón en el que digas: este contenido es ilegal. Esto también lo hace Instagram, de poder denunciar ciertos contenidos, y lo va a tener que hacer Google en los resultados. Aquí lo veo hasta cierto punto bien, pero de forma algo peligrosa. Ya está eso insertado en algunas búsquedas, no está visualmente no se ve mucho, es un pequeño texto para que des como tu opinión. Entiendo que esto lo van a dejar así, a lo mejor ponen alguna opción más dentro de ese pequeño formulario, pero el caso es que muchos competidores van a crear bots, van a estar ahí todo el equipo denunciando cuentas, contenidos, resultados, para ver si cae algo, para ver si eliminan algún tipo de contenido. Veremos a ver cómo lo gestionan esto, pero el mundo de Google, de los resultados del Black Hat SEO, seguramente esté al tanto. La ley introduce el concepto de responsabilidad algorítmica, por el que la Comisión Europea, así como los Estados miembros, tendrán acceso a los algoritmos de las grandes plataformas online, obligados a partir de ahora a eliminar los productos, servicios o contenidos ilegales rápidamente después de que se hayan denunciado. Aquí está la parte más importante por la que he titulado este episodio de: van a tener acceso la Comisión Europea a los algoritmos de estas grandes plataformas como Google en concreto. Y veremos a ver hasta qué punto, pues supongo que tendrán que firmar un contrato de confidencialidad, pero si muchas personas tienen este conocimiento, al final esta información prácticamente seguro va a ser filtrado o va a estar por ahí en algún sitio, o al menos parte de esta información. El algoritmo realmente ya más o menos sabemos cómo funciona. Durante los últimos años Google se ha encargado de compartir la información con los nuevos cambios. Hay mucha más transparencia, pero esta transparencia creo que está manipulada en base a lo que a Google le interesa que creamos. No hagas esto porque el algoritmo te puede penalizar, cuando a lo mejor es algo que no controlan. Por ejemplo, el cambio de fechas de los artículos de tu blog. Dicen: no lo cambies porque no afecta al algoritmo, y si quieres hacer algún cambio, con cambiar la fecha no vale. Si haces un cambio de 3 párrafos, combinas algo, metes algo de información, en ese caso sí, actualizas la fecha, perfecto. Pero hay algún plugin, que de hecho yo lo utilizo, en el que cada día se actualiza la fecha de alguno de los últimos artículos y listo. Algunos sí que los cambio, los actualizo, pero otros no, de forma que si alguien está filtrando... Me han llamado y no sé por dónde iba, pero bueno, básicamente responsabilidad algorítmica, esa nueva ley que introduce ese término, y veremos a ver, porque seguramente pues se filtre cierta información. Vuelvo a repetir por aquí: obligadas a partir de ahora a eliminar los productos, servicios o contenidos ilegales rápidamente después de que se hayan denunciado. Esto es lo que os comentaba. Te acaba de comentar, pero como acabo de tener la llamada, pues no sabía muy bien por dónde iba. Este botoncito o pequeño texto para que se pueda denunciar, y veremos a ver estas implicaciones de que haya más gente que conozca el algoritmo de Google y que seguramente pues se filtren ciertos datos que hasta ahora nos hacía ver Google que eran así cuando realmente no lo eran. Creo que puede ser interesante para ver hasta qué punto Google nos estaba engañando hasta ahora. Y por otra parte, asimismo, la DSA introduce nuevos requisitos de transparencia en los que se requiere a los parámetros de sistema de recomendación de contenido que emplean las plataformas digitales y presentan a los usuarios el contenido que consideran relevante para sus intereses. Por ello, las grandes plataformas de contenido, así como Google u otros destacados motores de búsqueda, tendrán que ofrecer a los usuarios un sistema de recomendación que no se base en su perfil. Y aquí es donde entra la parte de pagar por usar las redes sociales, que seguramente empieza a llegar a muchas redes sociales y posiblemente podría ser, bueno, esto ya lo ha comentado Elon Musk, que está pensándolo para evitar el tema de los bots. Supongo que una cuota simbólica de a lo mejor 5 o 10 céntimos al mes, porque se puede contrarrestar el uso de bots. Si un bot que está de forma masiva
si le sumas, aunque sean pequeñas cantidades, a nivel mundial podría ser mucho dinero y ya no les compensaría. Y veremos a ver si, bueno, por ejemplo, ahora Instagram está trabajando en una parte de pago, Facebook, en Google podría ser que paguemos por usar Google, también seguramente una pequeña cantidad para no mostrar anuncios, y de hecho es algo que ya usa YouTube. Tú en YouTube ves un montón de anuncios y tienes alguna funcionalidad extra como poder escuchar o ver los vídeos en segundo plano si pagas. Si no pagas, tienes que comerte todos los anuncios. Y así no necesitan andar filtrándote o ver qué anuncios te ponen a ti o cuáles no. Y esto podría llegar a otras plataformas. Ya lo estamos viendo de nuevo con YouTube, que tiene esa opción de pago sin anuncios, y podría ser que se utilizara también en otras plataformas. Veremos a ver. Y luego esta parte de tendrán que ofrecer a los usuarios un sistema de recomendación que no se base en su perfil. Aquí también se añade, tanto en los algoritmos de TikTok como de Instagram, como a lo mejor en YouTube, que haya una opción de el para ti o el gente que sigues, que ya está esa pestañita en Instagram, por ejemplo, o en TikTok, de forma que si eliges solo la gente que sigues, pues solo te van a mostrar en función de la última publicación de esas cuentas que sigues, esas publicaciones, esos posts, en orden cronológico y solo de las personas que sigues, que te dan esa opción. Y en Google podría ser que te muestren también un algoritmo genérico, independientemente de tu ubicación, de tus búsquedas previas, de tu histórico, de la información que tienen sobre ti, un algoritmo genérico para todo el mundo. Creo que esa funcionalidad también puede estar, y aquí también tendremos que estar atentos, porque si esa funcionalidad se empieza a utilizar mucho, nos puede venir bien, pero habrá que estar atentos porque el algoritmo será más unificado y no tan personalizado, algo que la tendencia durante los últimos años es mostrar resultados específicos para cada persona en función de sus intereses, su ubicación, sus búsquedas previas, y esto hacía que el trabajo del SEO se complicara, que esa posición 1 fuera para mí de un resultado, pero que para ti fuera a lo mejor la quinta posición. Y también podría haberse afectado el tema de distinto algoritmo para móviles que para desktop, que para PC. Veremos cómo va evolucionando esta opción. Aquí hay otra cosa que directamente afectará seguramente a Google Discover, a esa opción que tienen los dispositivos Android en los que muestra distintos titulares, noticias, recomendaciones en función del perfil del usuario, que también posiblemente pueda desactivarse. No obstante, bajo mi punto de vista, esta opción la van a tener que añadir, y de una forma bastante visual, como ha hecho Instagram, que seguramente tengan que hacer algunos cambios, pero realmente la mayoría de las personas hoy en día creo que vemos mucha más ventaja a ver los resultados en función del algoritmo que decide por nosotros. Y creo que va a estar esa funcionalidad, pero la gente va a seguir prefiriendo que TikTok le muestre el para ti con los TikTok, los vídeos que más nos gustan, que nos enganchan, y cuando vamos al algoritmo básico que no nos conoce, nos vamos a aburrir realmente, porque nos han metido esa dopamina previa. Y si a Google le quitas todo ese hype, todas esas funciones extra, toda esa personalización, seguramente, digo seguramente entre comillas porque no estoy seguro, los resultados no sean tan buenos. Veremos a ver. Pero creo que sería interesante ahora mismo crear un Google sin anuncios. Veremos a ver, porque si está esa opción, o si surge un competidor, o si la forma de buscar de las personas, como yo ya estoy experimentando, que estoy usando bastante ChatGPT o Bing en el móvil con GPT-4, que es completamente distinto los resultados a Bing en el propio navegador de versión desktop, de versión PC, pues pueden cambiar las tendencias de búsqueda, la gente cómo está buscando. Y esto puede afectar también a los resultados y sobre todo a que la gente usen menos el buscador tradicional. Aunque, bueno, ya está Google con Google Bard, desde bard.google.com puedes probarlo, y también es una funcionalidad que seguramente se empieza a usar cada vez más.
Y por último, se han observado ya algunos cambios importantes, en particular en lo que respecta a la actualización de los términos y condiciones de uso de algunos de estos gigantes, y fuentes comunitarias han apuntado que TikTok ha presentado un nuevo algoritmo que se basa en los perfiles de los usuarios y un archivo publicitario completamente nuevo. Aquí, otro punto importante es que mucha gente, en concreto en TikTok, están utilizando el propio buscador de TikTok para hacer búsquedas que antes hacían en Google. Tema de restaurantes, tema de viajes, de hoteles, de lo que sea. Y mucha gente está usando ese buscador. De hecho, se está integrando, han sacado una versión en la que se integra el buscador con Google. Dentro de TikTok la gente busca y muestra vídeos con el estilo de Google y con resultados del propio Google. Bueno, veremos cómo evoluciona todo este tema, que seguramente, como hemos visto a lo largo de los años, ese acuerdo de Google multimillonario con iPhone, con Apple, para que su buscador fuera el predeterminado. Veremos también, y contaré en el podcast Noticias Marketing, y aquí el tema de la denuncia por monopolio en la que está metido ahora mismo Google y que puede acarrear graves consecuencias. Bueno, el caso es que esta nueva legislación también impone que cualquier plataforma de contenidos accesibles por menores establezcan medidas especiales de protección para garantizar su seguridad, en particular cuando tengan conocimiento de que un usuario es menor de edad. Así pues, se prohibirá a las plataformas presentar publicidad dirigida basada en el uso de datos personales de menores, tal como define la legislación de la Unión Europea. Hemos visto antes también que van a filtrar las noticias, la vericidad de todas las noticias, de lo que se comparte. Aquí, hasta cierto punto, creo que es adecuado, sobre todo por esas noticias falsas. El problema es quién está filtrando esas noticias y cómo posiblemente vayan a alterar el contenido en función de ciertos intereses de estas agencias que están bastante manipuladas y gestionadas por grandes corporaciones que van a tirar por sus propios intereses, tratando de disminuir la visibilidad de las noticias que no les interesan, criticar las que les interesan, dar una respuesta según sus intereses, y aquí hay que tener bastante cuidado. Con respecto a los resultados con esta parte, obviamente, si tenemos información de un lado, de otro, vamos a poder sacar nuestras propias conclusiones. Cuando solo hay un punto de vista, es muy difícil pensar en otros puntos de vista. Por eso, cuando hay alguien que lee un periódico, ya sea de derechas o de izquierdas, la tendencia es que lea más de ese contenido y que no vea otras alternativas, otras opiniones, para ver y decir, pues mira, esto tiene sentido en este lado, esto hasta cierto punto también tiene sentido de manera objetiva, aunque yo tiro más por este otro lado. Cuando solo leemos un tipo de periódico o un periódico en particular, siempre el mismo, y si solo vemos las noticias específicas que nos dicen y que alguien elige por nosotros, tenemos un grave problema, porque al final no vamos a poder tener esas nuevas ideas, esos pensamientos, y se convertirá en una problemática, porque vamos a ser mucho más fácilmente manipulables. Y para terminar, ahora sí, los resultados de la búsqueda se basarán únicamente en las palabras que escriban. No se personalizarán en función de la actividad e intereses anteriores del usuario, afirmó el presidente de Asuntos Globales de Meta, Nick Clegg, en una publicación de blog. De nuevo, aquí ya nos vamos a la parte de Meta, a la parte de redes sociales, pero que también vamos a ver reflejado en Google y en los propios buscadores de las redes sociales. Ofrecerán esta funcionalidad, veremos cómo lo hacen, cómo va evolucionando y cambiando, y si a todo esto le añadimos el tema de la inteligencia artificial, para lo cual te recomiendo que escuches el podcast Inteligencia Artificial para Emprender, iremos estando a lo largo de los próximos meses alerta con respecto a todos estos cambios que pueden afectar de forma muy directa a nuestros negocios. Únete a la comunidad de emprendedores, borjagirón.com/comunidad. Recuerda suscribirte al podcast para no perderte el resto de noticias, novedades, trucos, tendencias y todo sobre el mundo del SEO. Si quieres seguir escuchando estos episodios, compártelos, dale a me gusta, deja 5 estrellas o comenta el episodio.
También puedes acceder al resto de mis cursos de marketing digital y al curso de SEO desde triunfacontublog.com. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast SEO para Google, nos escuchamos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo, hasta pronto.